La discriminación racial debemos entenderla como las prácticas de exclusión que desde la época colonial hasta hoy se han mantenido por parte de la comunidad mestiza dominante en contra de los pueblos afros y de los pueblos indígenas. Encontramos esas prácticas en esferas como el empleo, la educación, el tema de la vivienda, el tema de la salud, el tema del trato personal y el tema de la participación y representación dentro de las altas cortes y dentro del Estado colombiano. Históricamente, el español declaró a los pueblos indígenas y a los africanos como indios y como negros. Indio y negro significaban esclavo y animal. Eran propiedades, bienes muebles. Como propiedades no tenían derechos civiles. No podían ser nombrados como personas, tratados como personas, actuar como personas, vivir como personas y ocupar los lugares y los trabajos de las personas. Y la persona era el español, él era el humano, la persona y el poder. Se creó la condición de indio, la condición de negro y la condición de blanco. La gente llamada india y la gente llamada negros, ellos no podían ocupar los espacios y el papel de sujetos de la sociedad que era detentado por los españoles. Entonces, dentro de la sociedad colonial no hacían parte los africanos y los indígenas. Ellos hacían parte del inventario de las propiedades. En su conjunto, después de la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851, no hubo cambios. La gente africana siguió pensando como negro, actuando como negro, viviendo como negro, trabajando como negro y dejándose maltratar y discriminar como negros. Hasta el presente, en sus condiciones espirituales y materiales, sigue viva la condición de negro. Hoy día se discrimina a la persona negra no tanto por el color de su piel, la piel lo delata, es la seña. Se le discrimina por la condición de negro. Y en esas condiciones, todavía hoy, se sigue excluyendo a la persona negra de ciertos empleos, especialmente los de atención al público. Por ejemplo, en los aeropuertos, en los aviones, en los bancos, en los grandes almacenes de cadena, en las grandes cadenas de fuentes de soda, bares y de cafeterías, no se contratan personas negras. En las cámaras de comercio, en los grandes hoteles, para la atención al público, no vemos las personas negras. Tampoco las vemos en las altas cortes del Estado, la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, en el Consejo de la Judicatura y en otros espacios de participación. Siempre hay la tendencia a excluir e invisibilizar a la persona negra. Y encontramos también que en los niveles ejecutivos del Estado y de la empresa privada, comenzando por la Casa de Nariño, no se contratan personas negras como asesores del presidente,
como altos ejecutivos de los institutos descentralizados. La discriminación racial no la hemos inventado en esta generación. La discriminación racial es una herencia que impuso el español desde hace 500 años, cuando inventó el racismo, la supuesta superioridad del europeo sobre la inferioridad de los pueblos negros e indígenas, y también inventó la exclusión, la invisibilización de la persona negra y la persona indígena dentro de lo que era la sociedad, ocupada exclusivamente por los españoles. Otro campo muy grave de la discriminación, al que le debemos dedicar de una manera especial la atención, es la educación. Porque desde la época colonial, comenzando por la Primera y la Segunda República, las comunidades negras fueron excluidas del derecho a la educación. La Iglesia Católica no creó instituciones educativas allá en los territorios afrocolombianos de nuestras costas atlántica y pacífica y en el San Andrés y Providencia. Creó algunas escuelas para enseñar a escribir y a leer, para rezar, pero no generó la estructura educativa que generó en las comunidades mestizo-blancas del interior del país. Eso generó un retraso educativo que hoy día condena a las comunidades afros a la marginalidad, a la carencia de liderazgo y a la falta de recurso humano calificado. Esa situación es más grave hoy al interior de la educación superior. El sistema universitario de calidad, público y privado, hay una invisibilidad de los jóvenes negros. Dentro de las universidades de élite, donde salen los líderes de la nación, son escasos los jóvenes negros, porque nuestras familias carecen de los recursos para sufragar la educación de esa juventud. Entonces, hoy día, la discriminación racial afecta las condiciones de vida, la dignidad y los derechos étnicos y humanos de la población colombiana. Afecta la identidad cultural nacional. Si el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia coge a las comunidades negras en las actuales condiciones de racismo, de marginalidad, de pobreza crítica en que están sumergidas, esta situación va a generar un agravamiento de las condiciones de invisibilidad, de retraso y de marginalidad en todos los sentidos.